Bien, buen día a todos. Muchas gracias por conectarse a la primera videoconferencia del año. Así que muy feliz año para todos, que tengan todos un excelente 2025. Para el día de hoy tenemos al doctor Felipe Castro, quien es parte del grupo asesor del Ministerio de Salud en temas de epilepsia. Él es neuropediatra, epileptólogo, trabaja en el Hospital Roberto del Río y también en Clínica Las Condes. Nos tiene muy bien acostumbrados a unas excelentes presentaciones, así que estamos muy contentos de que Felipe nos pueda presentar el día de hoy. Y él ha seleccionado como tema la utilidad del electroencefalograma en el estudio de las epilepsias del niño y del adolescente. Y le va a dar un enfoque en especial en la interpretación para los médicos de atención primaria. Así que muchas gracias, Felipe, por presentarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Reinaldo. Estimados colegas, muy buenos días. Hoy vamos a conversar de la utilidad del electroencefalograma en los síndromes epilépticos del niño y adolescente. Y más que conocer los detalles técnicos del electroencefalograma, cómo informar del electroencefalograma, mi objetivo es que ustedes comprendan cuál es la racionalidad detrás de pedir este examen, la utilidad de este examen, cuáles son las limitaciones y cómo este examen nos permite tomar decisiones. ¿Ya? Durante esta presentación voy a hacer una serie probablemente de generalizaciones o de simplificaciones, así que le pido a mis colegas neurólogos que por favor no me destruyan al término de ella, pero creo que el fondo que van a aportar un poco a la claridad del fondo y a tener un enfoque eminentemente práctico para colegas a lo mejor que no están tan cercanos al mundo de la neurología, ¿ya? Entonces, hoy vamos a revisar qué es el electroencefalograma, ¿ya? ¿Qué es el síndrome epiléptico? ¿Cuál es la relación con el electroencefalograma? Que son dos conceptos que están intrínsecamente unidos. ¿Cómo clasificamos los síndromes epilépticos en la niñez? Y cómo el electro nos permite diferenciar entre uno y otro y por qué eso es importante. ¿Cómo es que el electro nos permite tomar decisiones desde el punto de vista terapéutico y pronóstico? ¿Ya? Entonces, esto es a grosso modo, todos ustedes ya alguna vez habrán visto algún examen de electroencefalograma, ya sea solicitado por ustedes mismos o por otros colegas. Sabemos que el electroencefalograma es una representación temporespacial de la sumatoria de potenciales postsinápticos, es un examen no invasivo en tiempo real que se hace al lado del paciente, en el cual se colocan una serie de electrodos y estos electrodos van construyendo cadenas en el sentido antero-posterior, transversal y se pueden hacer en distintos montajes. ¿Ya? Más que conocer los detalles técnicos del electroencefalograma, lo que me interesa es que comprendan cuáles son las indicaciones, cuáles son las utilidades y cuáles son las limitaciones de este examen. ¿Ya? Esto es un examen, como hemos visto, bastante habitual de hacer, no es de un gran costo, no es invasivo, ¿ya? Tiene sus indicaciones, pero también tiene sus limitaciones. Como dije anteriormente, esta representación temporoespacial de los potenciales postsinápticos, básicamente lo que registra son los potenciales postsinápticos que están en la corteza. Y para ver esta actividad mediante electrodos de superficie, que es lo que se coloca sobre el cabelludo, ya necesitamos una mínima área de representación cortical, o sea, menos de 5 centímetros, al menos 5 centímetros cuadrados de corteza como para que lo veamos. Lo que es menos que eso, no lo vamos a ver. También en el fondo ustedes comprenderán que estamos viendo la actividad eléctrica de la corteza, por lo tanto lo que está más a profundo en el cerebro no se ve. Y sobre todo hay ciertas áreas cerebrales que están bastante escondidas a los electrodos de superficie, ya por ejemplo lo que está muy hacia la convexidad cerebral o muy temporomesial o por debajo del cerebro. Entonces es un examen que tiene varias áreas oscuras, áreas grises que no nos permite ver. Ustedes van a ver muchas veces que el electroencefalograma se revisa en distintos montajes, que son básicamente disposiciones espaciales de los electrodos que pueden seguir el eje antero-posterior, transversal, pero también en cuál se va comparando un electrodo respecto a otro, ¿ya? Este con este con este con este, ¿ya? Y otros montajes en los cuales en el fondo se va comparando un solo electrodo, ¿ya? O sea, perdón, que se van comparando todos los electrodos respecto a un único, ¿ya? Entonces, un montón de cosas y esto se analiza. Entonces, la primera pregunta, al fondo comienza fue, bueno, ¿este electro es normal? Y eh, para ustedes, colegas, ¿cuál de estos electros es normal? Aquí vemos una actividad delta de bajo voltaje, ya en un montaje bipolar, ya, y esto es durante vigilia. Este otro electroencefalograma, ustedes ven aquí una actividad prácticamente suprimida que está interrumpido por estos paroxismos de alto voltaje, con actividad tipo estallido supresión, y finalmente tenemos este electro que es de actividad rápida continua. Todos se ven bastante raros, ¿cierto? Entonces, la pregunta de cuál es normal siempre va a ser depende, porque este primer electro es normal en viejitos de 80, 90 años, este segundo electro sería normal en un prematuro de 28 a 29 semanas,
Y este último electro sería normal en estos marsupiales, en el fondo, que tendrían este electro permanentemente. Entonces, siempre, si esto es normal o anormal, la pregunta va a ser, depende del paciente y depende de lo que tú estabas esperando de este examen. ¿Ya? El electroencefalograma tiene una serie de métodos de activación, que son básicamente que nosotros en distintas técnicas no invasivas a través de las cuales nosotros tratamos de elicitar ciertas anormalidades. Lentitudes, actividad leptiforme, respuesta fotoparoxística, etc. Entre los métodos de activación más habituales tenemos la hiperventilación, el cual el paciente se le hace hiperventilar en un periodo variable de 3 a 5 minutos, ¿ya? La hiperventilación, nosotros sabemos en el fondo que lo que produce es hipocamia, nosotros hiperventilamos, bajamos el CO2 en forma proporcional, en el fondo, baja el flujo sanguíneo cerebral, pues sabemos que por cada mililitro de mercurio que baja el CO2, nosotros bajamos el flujo sanguíneo cerebral alrededor de un 3 a 4%. Por lo tanto, cuando yo empiezo a hiperventilar y llevo mi CO2 de 40 a 20, tengo alrededor de un 30-40% menos de sangre en mi cerebro, y eso es lo que puede elicitar algunas anormalidades. También hacemos fotoestimulación, en el cual se pone estimulación fótica, en el fondo, a distintas frecuencias que tienen un seteado establecido, en el fondo, y a través de eso nosotros tratamos de estimular, de inducir actividad epiléptica, despertar y finalmente la apertura y cierre ocular. Hay distintas modalidades, entre ellos el electro estándar, que es el típico electro, en cual habitualmente solo vamos a registrar vigilia, o un electro con privación parcial de sueño. No hacemos privaciones totales, al menos yo no las hago y creo que la mayoría de mis colegas no aportan nada más allá del riesgo de inducción de estatus. Privaciones parciales de sueño, en las cuales el paciente quiere decir que duerme la mitad de lo que duerme habitualmente. O sea, si el niño normalmente duerme de 10 a 8, ese día el niño o se va a acostar muy tarde, ya tipo 2, o bien se va a levantar muy temprano, tipo 4. Pues la idea es que duerma alrededor del 50% de lo que duerme habitualmente. ¿Y por qué no lo hacemos por torturar a los niños? No queremos privarlos por privarlos, lo que buscamos es que duerman, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante el sueño nosotros podemos ver muchas más anormalidades de las que vemos en vigilia. Al menos esto es válido para la gran mayoría de las epilepsias. Un electroampliación parcial del sueño dura habitualmente 45 minutos a una hora y también en el fondo se puede extender algo más largo y finalmente, si es que nosotros tenemos una buena chance de capturar un episodio paroxístico, vamos a pedir un electro mucho más prolongado, que puede ir desde 12 horas hasta varios días dependiendo de la indicación. Entonces, ¿qué nos vamos a fijar? Bueno, que el electro sea de la persona que en verdad dice ser, la edad y sobre todo, cuál es el motivo de consulta, cuál es la duda que el clínico quiere responder. Y esto es sobre todo importante cuando ustedes son los que van a estar pidiendo el examen. En el electro se revisa una serie de parámetros, ellos la actividad de base, tanto en vigilia como en el sueño, que eso está súper establecido, que es lo normal de acuerdo a la edad y de acuerdo al paciente, que yo eso ya se los conté un poco. Y finalmente buscamos anormalidades, las cuales pueden ser interictales. Interictal nosotros llamamos lo que ocurre entre las crisis, ¿ya? Que puede ser básicamente una lentitud o actividad epileptiforme, o bien ictales, o sea, que son las crisis epilépticas mismas, ¿ya? Las cuales pueden ser de distinto tipo, ¿ya? Ya pueden ser solamente electrográficas, o sea, sin ninguna manifestación clínica, pero también pueden ser electroclínicas, o sea, que la actividad clínica, la manifestación clínica, tiene un correlato electroencefalográfico anormal. Ya. Y ahora, lo importante, colegas, para ustedes. ¿Por qué pedimos electro? ¿Ya? El electroencefalograma es un examen que, como dije, tiene varias limitaciones y por lo tanto tiene indicaciones también bien precisas. Bien, nos permite clasificar el síndrome epiléptico. Vamos a ir a definir qué es el síndrome epiléptico que está intrínsecamente unido al electroencefalograma. Nos permite determinar el riesgo de recurrencia tras una primera crisis y también nos permite localizar el foco epiléptico. Eso especialmente cuando nosotros estamos planteando cirugía de epilepsia. No son todos los pacientes, pero es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes, nosotros pensamos que ese paciente tiene una lesión que eventualmente puede ser resecable, cual yo al resecarle un pedazo de corteza, ese paciente va a quedar curado de su epilepsia. Finalmente, o sea, luego tenemos como indicación el diagnóstico del manejo del estatus epiléptico. Esto alguna vez lo conversamos en nuestra clase de estatus epiléptico no convulsivo, si mal no recuerdo, Reinaldo. Determinar el progreso y pronóstico en compromiso con conciencia y es un apoyo diagnóstico en algunas patologías muy específicas, neurogenéticas, infecciosas. No hay nada para el neumónico, no es el examen de diagnóstico, pero puede ser alguna orientación. ¿Qué consideraciones deben tener antes de pedir el electro? Primera cosa, un electro normal nunca descarta el diagnóstico de epilepsia. Un primer electro normal, o sea, si cuando una persona que tiene epilepsia le hago un primer electro, la posibilidad de que ese electro me salga anormal es de un 50%. O sea, es como haber tirado una moneda al aire. Si repito el electro, es cierto, esa chance de que me parezca anormal aumenta. Segundo electro aumentará al 70. Con el tercer electro aumentará al 90. Si le hago un electro muy prolongado, tendré un 90-95% de sensibilidad. Pero siempre hay un porcentaje de los pacientes con epilepsia que van a tener electros persistentemente normales. ¿Ya? Primero, lo otro, que al revés, un electro
anormal, o sea, con actividad de forma interictal, que son esta actividad aguda, en el fondo, que está definida como espiga o espiga onda, o punta onda, poliespiga, ¿no? Da lo mismo la nomenclatura. Pero lo que quiero que entiendan es que hay un porcentaje de la población que no tiene epilepsia y que no va a tener epilepsia en su vida, que tiene electros anormales. Bien, eso es un porcentaje que es variable, depende mucho de la serie que uno revise y del grupo de pacientes que uno tenga. En la población general se estima que es de unos 5%. En niños que tienen problemas de aprendizaje atencional es un poco más alto, 7%, pero en pacientes con trastorno espectro autista podría llegar hasta el 30%. ¿Ya? Ahora, tras una primera crisis no provocada, o sea, el paciente tiene una primera crisis que no fue sintomática aguda, alguna causa externa, y yo le hago un electro, ¿no? El electro sí me permite predecir cuál es la posibilidad de que volver a tener una segunda crisis. Por lo tanto, el electro no me diagnostica epilepsia. Lo que hace el electro es actuar como un predictor de riesgo de volver a tener otra crisis similar y por tanto que me puede ayudar a tomar la decisión de dejar o no dejar tratamiento. ¿Bien? Entonces, estás en una primera crisis no provocada, un electro normal se asocia a un 38% de riesgo de recurrencia, o si ustedes lo ven al revés, 62% de que no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, lo más probable es que no vuelva a ocurrir y habitualmente hay una conducta expectante. Por el contrario, claro, si hay un electro con actividad, que tiene actividad epileptiforme interictal, o sea, que tiene este marcador de riesgo de epilepsia, la chance de que vuelva a producir otro episodio es alta, es más de dos tercios. Y por lo tanto, ahí la balanza se pasa más a tratar que no a tratar. ¿Ya? Ok. Ahora a ustedes les voy a dar un manual de cortapalo para cómo, cuando a ustedes les llega el electro en el fondo, cómo ser capaz de interpretarlo así, a grosso modo. Y nuevamente aquí le pido a mis colegas neurólogos que no me critiquen, pero creo que esto puede ser útil. Cuando les llega un electro normal, ya entendiendo que normalidad es algo bastante relativo, ¿qué es lo que está diciendo el colega? Dice, bueno, el paciente tiene un bajo riesgo de presentar epilepsia, pero eso no descarta que el paciente tenga una patología neurológica, nunca, y tampoco descarta que tenga epilepsia en el futuro. Si el electro dice que tiene algo lento, eso es bastante inespecífico, ¿ya? La lentitud puede ser focal o generalizada, pero lo que estoy diciendo es que ese paciente tiene un problema cerebral, ni más ni menos. O sea, así de simple. Y lo que hay que hacer en ese caso es decir, bueno, indagar por patología neurológica y examinar, cosa que deberíamos hacer en todos los pacientes. Si digo en el electro que este paciente tiene actividad pluriforme interictal, no estoy diciendo que tiene epilepsia, estoy diciendo que tiene un marcador de riesgo de epilepsia. Por lo tanto, lo que yo debería hacer es preguntarle, bueno, ¿y usted alguna vez ha tenido una crisis epiléptica? ¿Ha tenido algún síntoma sugerente de crisis epiléptica? Yo siempre les digo a los pacientes que la actividad pluriforme interictal es como un cortocircuito que es el punto de partida de la epilepsia o de las crisis epilépticas. No es la epilepsia en sí mismo, es el marcador de riesgo, ¿ya? Y eso, por lo tanto, cuando una persona tiene esto, cuando usted le llega esto un electro, ustedes tienen que ir a preguntar, si este paciente ha tenido o no ha tenido crisis. Si no ha tenido crisis, recordar que puede caer dentro del porcentaje de la población general que no tiene epilepsia y que tuvo la mala suerte de tener un electro normal. Y finalmente, si el electro le dice que este paciente tuvo una crisis durante el electro, que puede ser se puede traducir como actividad ictal o crisis electroclínica, ¿ya? Lo que le estoy diciendo es que ese paciente tiene epilepsia y por lo tanto hay que iniciar tratamiento o derivar para iniciar tratamiento prontamente. Tal vez una excepción a eso sería a lo mejor una crisis provocada, o sea, que alguien justamente tuvo la mala fortuna de tener un factor externo, una hipoglicemia, un TEC, una infección del sistema nervioso central, una hiponatremia, y que justo en ese momento yo le hice un electro y logré registrar una crisis. Pero entendiendo que eso es un escenario poco probable para un paciente ambulatorio en la APS, la verdad es que si un paciente le dice que tiene actividad ictal, quiere decir que ese paciente tiene epilepsia, oiga, o inicia tratamiento o lo deriva porque ese paciente tiene epilepsia y va a tener un riesgo importante de seguir teniendo crisis en el futuro. Les dije que una de las indicaciones del electroencefalograma era en la caracterizar el síndrome epiléptico. Entonces, son dos conceptos que vienen intrínsecamente unidos. Esta clasificación probablemente ya la habrán visto, que es la propone la ILAE en el fondo, y que habla en el fondo que nosotros en epilepsia tenemos distintos niveles de precisión diagnóstica. Podemos hablar, primero podemos decir que el tipo de crisis que tiene el paciente, focal generalizada, luego podríamos decir el tipo de epilepsia focal generalizada, pero finalmente, con el santo grial, lo que nosotros buscamos es diagnosticar el síndrome epiléptico, ¿ya? Yo siempre le digo a los pacientes que el síndrome epiléptico es como ponerle un apellido a la epilepsia. Cuando uno dice, este paciente tiene epilepsia, uno está diciendo, este paciente tiene fiebre, por decir algo, ¿ya? Eh, pero cuando yo le soy capaz de decir, tiene tal síndrome epiléptico, yo soy capaz de ponerle un apellido, ponerle una especificación, y por lo tanto yo soy capaz de predecir un montón de cosas. Soy capaz de decir, bueno, cuál es la posibilidad de que esta epilepsia responda al tratamiento. Voy a ser capaz de decir cuál es la posibilidad de que esta epilepsia se asocie a otras complicaciones, cuál es la posibilidad de que esta epilepsia se pase en el tiempo, y sobre todo voy a ser capaz de decir, ok, para esta forma de epilepsia que yo soy capaz de especificar, de ponerle un apellido, yo voy a poder decir que este es el mejor tratamiento. Con este tratamiento con el que el paciente va a andar, va a responder y va a responder mejor que otro. En cambio, si yo solamente me quedo acá,
voy a estar como más disparando a la bandada, voy a estar dejando tratamientos que a lo mejor no van a ser los mejores para el paciente y sobre todo no le voy a poder dar un buen pronóstico, no voy a saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos gustan los síndromes epilépticos porque nos permiten casillar a los pacientes en categorías únicas y nos permite predecir lo que va a ocurrir en el futuro y saber cuál es el mejor tratamiento. Entonces, el síndrome epiléptico es un conjunto de características de una epilepsia que tiene un tipo de crisis, característico, un electroencefalograma característico, comorbilidad específica, un tratamiento y un pronóstico y muchas veces una etiología conocida. Entonces, cuando yo soy capaz, no en todas las epilepsias soy capaz de diagnosticar un síndrome epiléptico, pero cuando soy capaz de diagnosticar un síndrome epiléptico, tengo mucha más información y voy a poder tomar mejores decisiones. Bien, vamos a ver ahora en la práctica cómo opera esto el electro con el síndrome epiléptico. No es interés que se aprendan todo el síndrome epiléptico, sino que quiero entender cuál es la racionalidad de pedir el electro. Entonces, en las epilepsias del recién nacido lactante, tenemos muchos síndromes epilépticos. Esto no es relevante. Lo único que quiero que entiendan es que los síndromes epilépticos los agrupamos en categorías. Y cuando hablamos de un síndromes epilépticos autolimitados, realmente estoy diciendo que es algo bueno, ¿ya? Buena persona. O sea, que habitualmente es una epilepsia que va a responder bien al tratamiento, que habitualmente es una epilepsia que no va a afectar el desarrollo de los niños. Los niños no van a tener retraso al desarrollo importante, ni capacidad intelectual importante. Pueden haber algunos problemas de aprendizaje menores, pero en términos generales van a andar bien y finalmente que esto se le va a ir pasando en el tiempo. O sea, son puras cosas buenas cuando yo soy capaz de encasillar al paciente en nuestro síndrome. Por el contrario, cuando yo digo que un paciente tiene una encefalopatía epiléptica del desarrollo, estoy diciendo que el paciente tiene una epilepsia grave, que esa epilepsia grave, entonces tiene una etiología de base, y esa etiología de base y la propia epilepsia hace que el paciente vaya deteriorándose o estancándose en su desarrollo. Entonces, autolimitada es bueno, va a andar bien, ¿ya? Mucho probablemente son el tipo de epilepsia que ustedes podrían ver a nivel de la PS, en cambio que ustedes ven esta palabrita, encefalopatía epiléptica de desarrollo, son epilepsias malas, que probablemente van a requerir un manejo de un especialista, ¿ya? Y nuevamente, para diagnosticar, para meter a los pacientes en estas o en estas otras categorías, nosotros necesitamos caracterizar el tipo de crisis, el tipo de paciente y también el electroencefalograma. Por eso es importante que conozcan este concepto. Vamos entonces a ver algunos síndromes epilépticos súper específicos y ver en el fondo cómo opera el electroencefalograma en su diagnóstico. Entonces, va, primero, epilepsias focales autolimitadas. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha escuchado alguno de estos de estas epilepsias. Estas son epilepsias que son muy típicas de los niños preescolares hasta la edad escolar, o sea, habitualmente entre los 3, 10, 12 años, ¿ya? Dijimos ya que autolimitada es bueno, ¿no es cierto? Son epilepsias que en general no afectan el desarrollo, epilepsias que en general responden bien al tratamiento y epilepsias que con el tiempo se van a pasar, ¿ya? Y en este grupo de epilepsias tenemos distintos síndromes epilépticos, ¿ya? Entre ellos la epilepsia focal con síntomas autonómicos, que anteriormente llamábamos síndrome Panayotopoulos, la epilepsia focal occipital de inicio precoz. Luego tenemos la epilepsia focal con espigas centrotemporales, también llamada epilepsia rolándica. Probablemente alguna vez han escuchado esto, porque es una epilepsia frecuente. Luego tenemos la epilepsia focal occipital visual y finalmente la epilepsia focal occipital fotosensible. Ya. Pero más que aprenderse cada uno de los nombres, me interesa que comprendan cuando nosotros decimos epilepsia focal autolimitada, en general hablamos nuevamente de epilepsias buenas. Hablamos de un porcentaje importante de las epilepsias de los niños preescolares y escolares, que implica que el niño tiene un examen neurológico, incluyendo un examen cognitivo que es normal. O sea, que en el fondo que estamos diciendo que este es un paciente que es de bajo riesgo, que probablemente va a poder seguir su control de la APS, que tiene neuroimágenes normales, que puede tener predisposición genética al electro, porque muchas veces no hacemos exámenes genéticos porque son herencias complejas y por lo tanto no pedimos grandes exámenes genéticos y que en general van a responder bien al tratamiento. Entonces, en resumen, frases que ustedes les pueden ayudar a explicarles a las mamás o que nosotros, por ejemplo, los neurólogos transmitimos. Bueno, si el niño adhiere al tratamiento, en general es un niño que si duerme bien, si se toma bien los remedios, si hace las cosas bien, va a poder hacer una vida bastante normal. Esta epilepsia no va a afectar su desarrollo. Y esta epilepsia en general, la mayoría de los casos, 80, 90% de los casos, se le va a ir pasando con el tiempo. Sobre todo esto es válido para estas dos primeras epilepsias, la epilepsia focal con síntomas autonómicos y la epilepsia rolante. Entonces, son puras cosas buenas, pero para poder decir ese montón de cosas buenas, necesitamos antes haber diagnosticado el síndrome. ¿Ya? También el electro tiene ciertas características que implican que tiene una actividad de base normal, tiene una actividad epileptiforme focal en distintas ubicaciones, ¿ya? Y habitualmente esa actividad epileptiforme va aumentando durante el sueño, ¿ya? Y también tiene una resolución espontánea, tanto clínica y electroencefalográfica en el tiempo, ¿ya? Esto probablemente no es para ustedes, pero quiero que entiendan en el fondo que cuando a ustedes les llega una epilepsia focal autolimitada, tienen que pensar rápidamente en estas características.
niño que va en general va a andar bien, que no va a tener una gran afección sobre su desarrollo, que con el tratamiento no debiese volver a tener crisis y que esto en el tiempo no se le va a ir pasando. Entonces, bueno, esta es una de las epilepsias focales autolimitadas, probablemente la más frecuente y representativa, que es la que vamos a ver, que es la epilepsia rolándica o epilepsia central, que habitualmente son niños escolares de en torno a 6 7 años, que en las primeras horas de la noche inician crisis eh, eh, somatomotoras faciales. Entonces el niño está durmiendo, despierta, parte con clonías de mi cara, y por favor quiero que vean aquí la cara, la cara con crisis somatomotoras faciales, ¿ya? O sea, habitualmente un componente sensitivo y un componente motor, ¿ya? Vean a ustedes acá lo que le pasa a este niño, miren la carita, cómo se le va enchuecando hacia la izquierda, ¿ya? Y el niño, a pesar de estar con la crisis, el niño en general está vigil, está consciente, no puede hablar, pero puede comprender. Aquí le están preguntando cómo te llamas, dame tu mano. El niño, ¿qué es esto? El niño no puede nominar, pero aparentemente está conectado porque sigue comprendiendo instrucciones y sigue mirando. Dame la mano y le pregunta si están bien. ¿Qué es eso? Y esto es una crisis, esta epilepsia que dijimos que es la de las epilepsias frecuentes de ver en niños escolares, habitualmente se produce entre las primeras horas del sueño, habitualmente la primera transición del sueño no REM al REM. Muchos niños incluso tienen muy poquitas crisis en su vida, ¿ya? Y en este caso, en el fondo, nosotros sabemos que esto es una epilepsia. Entonces, ¿por qué perdimos el electro? Porque cuando nosotros tenemos el electro, que es característico de esta forma de epilepsia, nosotros podemos decir, ok, tenemos una epilepsia focal con espiga centrotemporal y por lo tanto, lo más probable es que el paciente ande bien con el tratamiento. Va a ser un paciente que toma un remedio, en general va a andar bien, va a poder hacer una vida normal y esto se le va a ir pasando en el tiempo, ¿ya? Entonces, como les comenté anteriormente, el electrocardiograma tiene algunos hallazgos que son característicos, que es actividad en las áreas centroparietales o centrotemporales, forma bilateral sincrónica independiente. Esta actividad aumenta en sueño. Esta es una de las razones por las cuales nosotros pedimos electrocompensación parcial de sueño, porque vemos que muchas de las anormalidades se ven durante el sueño. Entonces, lo que nosotros queremos no es privar a los niños por privarlos de sueño, sino lo que buscamos es que duerman. Y habitualmente la forma de lograr que alguien duerma es que, bueno, privarle un poco de sueño, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están sospechando una de estas epilepsias nocturnas en la noche, la idea es que ustedes pidan un electroencefalograma con privación de sueño para poder registrar sueño. Entonces, nuevamente, tienen ciertos hallazgos electroencefalográficos que son bastante característicos, que esta actividad pletiforme sobre las áreas centrotemporales en forma bilateral sincrónica o independiente, que habitualmente va aumentando, que aumenta durante el sueño. ¿Ya? Entonces, nuevamente, mensaje, cuando uno sospecha una esta de epilepsia, la idea es pedir un electro que incluya el registro de sueño para poder ver las anormalidades características. Otra epilepsia focal frecuente de ver en niños eh, preescolares, escolares, ¿ya? Es la epilepsia focal con síntomas autonómicos, ¿ya? Estas crisis también son focales, pero son distintas a las anteriores, ¿ya? Habitualmente esto es un niño que también en las primeras horas de sueño va a partir con síntomas inmediatamente autonómicos. Abre los ojos, se pone pálido, empieza a vomitar, tiene fenómenos de parpadeo, se le desvían los ojitos hacia un lado. Y eso puede ser muy prolongado, ¿ya? Esta es una epilepsia, tiene ciertas las características clínicas de esta epilepsia. Muchas veces pueden ser sutiles y pueden no parecer epilepsia en forma evidente, ¿ya? Eh, y por lo tanto, el fondo incluso aquí puede haber una gran tardía en el diagnóstico, porque, claro, no es tan fácil sospechar epilepsia, pero acá la clave en el fondo son los síntomas autonómicos y esto es muy, muy prolongado y estos pacientes llegan incluso al servicio de urgencia en el contexto de estas crisis. Al igual que en la epilepsia focal con espigas centrotemporales, tenemos un electro, son característicos con una actividad de base normal, actividad epileptiforme que muchas veces puede ser occipital, pero también puede ser multifocal, puede ser anterior, puede ser frontal, o sea, es una actividad epileptiforme que es multifocal o que aumenta en el sueño o que aumenta cuando el paciente cierra cuando le quitamos la fijación visual, un fenómeno denominado fixation off. Entonces, como les dije anteriormente, tenemos actividad epileptiforme sobre todo en las áreas posteriores, ¿ya? Y que cuando el paciente cierra los ojitos, el paciente en el fondo aparece esta actividad epileptiforme, ¿ya? Entonces, cuando uno sospecha esta epilepsia, tiene que pedirlo con registro de sueño, ojalá con hacer estas pruebas de abrir y cerrar los ojos, como para poder ver estas anormalidades. Al igual que otras epilepsias focales autolimitadas, esta epilepsia anda bien con el tratamiento.
¿ya? O sea, uno suele saber que uno le deja el tratamiento y lo más probable es que el paciente no vuelva a tener crisis y que este epilepsia se le vaya a pasar con el tiempo. Entonces, pero para poder, nuevamente, colega, para poder decir todas esas cosas, yo tengo que tener como el paciente bien caracterizado. Tengo que decir, ok, epilepsia focal con síntoma autológico, sé que esta epilepsia va a andar hoy día en el tiempo y por lo tanto, eh, al cabo de un tiempo de 2 años de tratamiento, electros normales, yo voy a poder suspender el fármaco, ¿ya? Y hay que dar todas esas reaseguraciones. Otra epilepsia focal autolimitada es la epilepsia focal occipital o epilepsia occipital de inicio tardío, también se llama epilepsia de Gastaut, ¿ya? Estas crisis, en el fondo, son eminentemente, como dice su nombre, son eminentemente visuales, ¿ya? ¿Qué es lo que me refiero a los pacientes? Alucinaciones visuales simples, habitualmente patrones circulares, coloreados en el fondo, como arcoíris, colorcitos que van desde la periferia hacia el centro, ¿ya? Y esto ocurre muchas veces en el día y habitualmente después de estas alucinaciones visuales simples sigue un periodo de cefalea. ¿Con qué se confunde? Con migraña, ¿ya? Porque muchas veces las migrañas sabemos que tienen auras visuales y pueden algo parecerse. Pero aquí el patrón es bastante estereotipado. Habitualmente las personas con esta epilepsia suelen dibujar estos colorcitos. No sé si lo están viendo acá. En el fondo, todas estas son imágenes características de esta epilepsia focal occipital, ¿ya? Eh, y el electro también lo que demuestra es su actividad epileptiforme eminentemente sobre los cuadrantes posteriores, porque esto es una epilepsia visual. ¿Ya? Entonces, tal como les he dicho anteriormente varias veces, colegas, ¿cuál es la importancia de poder diagnosticar, de poder encuadrar a este paciente en un síndrome? Que nosotros sabemos exactamente cuál es el tratamiento indicado. Acá hay algunos fármacos que son de elección, pero también en el fondo en algunos casos tenemos algunos fármacos que están contraindicados, que sabemos que pueden empeorar con el síndrome, pero para él, que pueden empeorar con el fármaco. ¿Ya? Vamos ahora entonces a otro grupo de epilepsias, que a lo mejor tal vez ustedes la escuchado, son las epilepsias generalizadas, o para ser más preciso, epilepsias idiopáticas generalizadas que se encuentran dentro del grupo de epilepsias genéticas generalizadas. Más que aprenderse todos los síndromes, quiero que entiendan en el fondo por qué les tenemos electro a estos pacientes y cómo es que nos permite a nosotros tomar decisiones. Entonces, son epilepsias generalizadas porque las crisis que tienen estos pacientes son eminentemente generalizadas, tónico-clónicas, ausencias típicas, mioclónicas. ¿Ya? Y lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico entre un tipo de epilepsia y otro va a ser la distribución relativa de un tipo de crisis versus la otra. O sea, los pacientes que tienen epilepsia de ausencia van a tener eminentemente crisis de ausencia, ¿ya? Sobre todo cuando son epilepsia de ausencia infantil. Tal vez la epilepsia de ausencia juvenil podrían aparecer otro tipo de crisis como crisis tónico-clónica, pero son eminentemente crisis de ausencia. El paciente que tiene epilepsia mioclónica juvenil va a tener eminentemente crisis mioclónicas, aun cuando frecuentemente puede haber otro tipo de crisis, pero son todas crisis generalizadas. Bien, entonces, cuando a ustedes les llega la evaluación de paciente con epilepsia idiopática generalizada, tipo epilepsia ausencia infantil, epilepsia ausencia juvenil, epilepsia mioclónica juvenil o epilepsia solo con crisis tónico-clónicas, también eso viene implícito con una serie de conceptos. En general es un paciente que tiene un desarrollo psicomotor, un CI normal, no es un paciente que tenga un retraso, que tenga una encefalopatía epiléptica. Es un paciente que tiene neuroimágenes normales. Son pacientes en general que son fármacos sensibles, o sea, que toman un medicamento, uno o dos medicamentos, van a andar bien. Y también en general, en el fondo, claro, dependiendo de la edad, en el fondo, claro, son pacientes que nosotros sabemos el curso clínico. En el caso, por ejemplo, los pacientes con epilepsia ausencia infantil, en el 65% de los casos se les va a pasar eh, durante hasta se les va a pasar al cabo de 2, 3 años, 2 años de tratamiento, o sea, después de los 10, 12 años, esta epilepsia cede en el 65% de los casos. En cambio, cuando nosotros decimos que el paciente tiene una epilepsia ausencia juvenil o epilepsia mioclónica juvenil o una epilepsia con crisis tónico-clónica, ese paciente probablemente va a tener que consumir medicamentos por muchos años o bien toda su vida, muy probablemente. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros le pedimos el electroencefalograma a estos pacientes. Entonces, yo les dije que estos pacientes tienen crisis eminentemente generalizadas. Cuando digo crisis generalizada, me refiero a crisis tónico-clónica, ¿ya? Bueno, probablemente ustedes lo habrán visto alguna vez. La crisis tónico-clónica es el prototipo de crisis epiléptica, ¿ya? No sé si es la más frecuente, pero la más típica, las personas tienen en su inconsciente colectivo. Y como lo dice su nombre, tiene dos fases. Una fase tónica, claro, que tiene una fase de emprostótonos, y posteriormente otra fase de opistótonos. Entonces, primero el paciente abre los ojos, tiene este grito epiléptico que se produce cuando comienza a salir del aire en forma forzada a través de la glotis cerrada, luego fase tónica, y a la fase tónica va sucediendo una fase clónica. Inicialmente las clonías, que son estos movimientos rítmicos en torno a un eje, son de alta frecuencia
y baja amplitud, y en la medida que va pasando el tiempo, la frecuencia es cada vez más baja, ¿ya? Y la amplitud va aumentando. ¿Cuánto dura esto? Habitualmente menos de 3 minutos, habitualmente entre minuto y medio, 2, 3 minutos, ¿ya? Entonces, eso es una crisis tónico-clónica, que es una crisis generalizada que frecuentemente se presenta en pacientes con epilepsia generalizada, ¿ya? ¿Ya? Otro tipo de crisis generalizada frecuente son las crisis de ausencia, ¿ya? Episodios de aparición muy brusca, de interrupción absoluta de la actividad, desconexión completa del medio. Pueden haber algunos automatismos sutiles como parpadeo, movimientos bucales, movimiento de la manito, y al cabo de eso, el paciente vuelve a su normalidad. Alta fructosa, inicio abrupto, término abrupto, desconexión absoluta del medio, automatismos sutiles, y finalmente no hay posictal. El paciente queda bien, en buenas condiciones. Y el otro tipo de crisis que vemos en estas epilepsias generalizadas, que son las mioclonías, ¿sí? ¿Okay? No sé lo que viene de nuevo, que son estos movimientos bruscos de menos de 200 milisegundos que habitualmente involucran la musculatura axial, habitualmente uno sube los hombros, ¿ya? O las manos, ¿ya? Y eso hace que muchas veces uno pueda soltar los objetos o son bien invasivos. Como ustedes comprenderán, en estas epilepsias generalizadas que tienen crisis generalizadas, tenemos electros que también son generalizados. Y ahí podemos plantear un contraste. En las epilepsias focales teníamos electros focales. Acá, porque son epilepsias focales. Acá, como son epilepsias generalizadas, tenemos electros que son eminentemente generalizadas. Por electro generalizado tenemos cantidad de espiga onda lenta generalizada, poliespiga onda lenta o espiga onda 3 a 5 Hz. De repente puede haber actividad bioptiforme focal no lateralizada, pero son electros generalizados. A estos pacientes nosotros también les pedimos ciertas maniobras de activación, entre ellos la hiperventilación, ya que es particularmente puede inducir crisis, sobre todo los pacientes con epilepsia de ausencia. La fotoestimulación, un fenómeno que es frecuente de ver en la epilepsia, por ejemplo, mioclónica juvenil. Entonces, bueno, uno de los tipos de epilepsia más frecuentes que ustedes habrán visto es la epilepsia ausencia infantil. Y esto es uno de los grandes, al fondo, son muchas veces los niños que tienen episodios de desconexión del medio, se sospecha epilepsia ausencia infantil. La crisis de epilepsia infantil tiene un patrón de crisis que es el que le mostré anteriormente, que es súper característico, ¿ya? Eh, y que tiene, en el fondo, las características que les mostré, ¿ya? No todo niño que se desconecta o que está pajaroneando o que está ido en el colegio tiene una epilepsia ausencia. La crisis de ausencia tiene el patrón que les mostré anteriormente. Son episodios de alta frecuencia, desconexión absoluta del medio, inicio abrupto, término abrupto, falta de posictal, no tienen aura, ¿ya? Y esto se repite muchas veces en el día, ¿ya? Son niños habitualmente que tienen un desarrollo normal, ¿ya? Y a estos niños, cuando en el electrocardiograma también tienen una serie de hallazgos que son relativamente característicos. Tienen una actividad de base que es normal, tienen una actividad epidemiológica generalizada de espiga onda a más de 3 Hz y también tienen algunas lentitudes deltas rítmicas en las áreas posteriores. ¿Qué necesitamos en el electro? En estos pacientes, si ustedes sospechan de epilepsia ausencia, lo que habría que hacer es pedirles una hiperventilación prolongada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que estas crisis son posibles de inducir mediante la maniobra de hiperventilación, que como dije anteriormente, induce hipocapnia, baja el CO2 y eso, y a su vez induce vasoconstricción, y eso es lo que puede inducir las crisis. Entonces, este es un patrón electroencefalográfico bien característico, espiga o onda lenta a frecuencia de 2,5-3 Hz en el fondo, y esto de duración variable, y esto se puede asociar a las manifestaciones clínicas que les dije anteriormente. ¿Ya? Y también tiene esta actividad delta rítmica occipital en el fondo que es frecuente ver en la vigilia, ¿ya? Se llama oír. Otro tipo de epilepsia frecuente dentro del grupo de la epilepsia generalizada es la epilepsia mioclónica juvenil. Estos son pacientes, habitualmente son mayores que los pacientes con epilepsia de ausencia, son pacientes que tienen alrededor mayores de 10, 12 años y que tienen crisis evidentemente mioclónicas, o sea, eh, contracciones musculares súbitas, bruscas, de menos de 200 milisegundos, que son particularmente, se presentan en la mañana, ¿ya? Habitualmente muchas veces cuando el paciente está tomando el desayuno o el paciente está peinándose, parándose en la mañana, tiene estos saltitos, estas mioclonías en el fondo proximales o muchas veces de las manos que pueden llegar a ser bien invasivas. Estas crisis muchas veces pasan desapercibidas y son interpretadas como nerviosismo, ansiedad, mal dormir, etc. Hasta que muchos de estos pacientes tienen ya una crisis tónico-clónica analizada, como la primera que les mostré, y eso ya actúa como una crisis heráldica, porque ahí como que todo el mundo prende las alarmas y dice, oh, esto puede ser una epilepsia. Este tipo de epilepsia se pueden activar por la privación de sueño, el alcohol, la fotoestimulación, las planchas manuales, etcétera. Ojo con la privación de sueño y el alcohol, porque es uno de los gatillantes importantes de crisis en los adolescentes.
Y en el electro también tenemos algunos hallazgos que son característicos. Como les dije anteriormente, esto es una epilepsia está entre el grupo de las epilepsias generalizadas y idiopáticas generalizadas, y por lo tanto tenemos electros que te muestran anormalidades que son eminentemente generalizadas, como poliespiga o espiga onda 3 Hz, etc. Y al electro en general, ¿qué le pedimos en el fondo? Bueno, nos interesa sobre todo poder registrar las crisis. Cuando estos pacientes tienen las crisis, al despertar. Por lo tanto, porque nosotros habitualmente pedimos electromiografía de los deltoides, que nos permiten ver mejor la mioclonía, y también pedimos el registro del despertar, y ojalá deseable al menos pedirle un poquito, o sea, que el paciente de vigilia, duerma, despertarlo, y ojalá al fondo poder registrar un poquitito de los minutitos que siguen al despertar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos mayor chance de poder ver estas mioclonías. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de las anormalidades en el fondo en epilepsia microclínica juvenil que se producen durante la hiperventilación o también en el fondo durante la fotoestimulación. Es decir, que con la estimulación fótica se puede inducir actividad de forma interictal, eso se denomina respuesta fotoparoxística y también es marcadora de algunos síndromes epilépticos. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la importancia de poder encasillar al paciente en uno de estos síndromes? Al igual que en las epilepsias focales, es que nosotros podemos definir cuál es el mejor tratamiento y saber cuál es el pronóstico. ¿Ya? En el caso de las epilepsias idiopáticas generalizadas, sabemos en el fondo que estos pacientes responden a algunos medicamentos. Etosuximida, en el caso de las epilepsias ausencia, ácido valproico, levetiracetam, lamotrigina. En cambio, nosotros sabemos en el fondo que estos pacientes no deben recibir antagonistas de canales de sodio, como carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína. ¿Por qué? Porque eso puede empeorar las crisis, puede empeorar, sobre todo puede llegar a inducir estatos, ¿ya? Pero para poder saber esto, yo tengo que ser capaz de poner al paciente en una de estas categorías diagnósticas de una epilepsia idiopática generalizada, ¿ya? También podemos predecir el pronóstico. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que en el caso de la epilepsia adolescencia juvenil, mioclónica juvenil y epilepsia con solo crisis tónico-clónicas, en general son pacientes que van a andar bien con el tratamiento, porque si yo se los llego a sacar, ese paciente tiene un alto riesgo de recurrir y por lo tanto pueden eventualmente requerir tratamiento toda la vida. Entonces, ahí el discurso que les damos a los papás es un poquito distinto. Le decimos, ok, papá, con este tratamiento lo más probable es que su hijo pueda hacer una vida normal, pero ya puede ser que este tratamiento lo tengamos que mantener durante muchos años o para siempre. ¿Bien? Y finalmente, ok, encontré esto en internet para que dice que este tratamiento. Bien. Y finalmente, vamos a otro grupo de síndromes epilépticos, son lo que nosotros denominamos las encefalopatías epilépticas del desarrollo. O sea, estas son epilepsias malas. Inmediatamente cuando digo encefalopatía, uno dice, oh, esto es grave. ¿Ya? ¿Ok? Y cuando hablamos de encefalopatía epiléptica del desarrollo, éramos un grupo de epilepsias que son distintos síndromes, no ven al caso que se los conozcan, lo conozcan todos, solamente creo que entiendan que son epilepsias en el fondo que en sí mismas van afectando el desarrollo, que mientras los niños están con esta epilepsia activa, su desarrollo se va a ir estancando o regresando, incluso perdiendo las habilidades que habían ganado. Por lo tanto, son emergencias neurológicas, a diferencia de las anteriores. ¿Ya? Entre ellos, en el fondo, probablemente el que ustedes más deben haber escuchado, el síndrome de espasmos infantiles, que anteriormente denominábamos síndrome de West, ¿ya? Que tiene básicamente tres pilares, entre ellos los espasmos epilépticos, que les voy a mostrar un video. Tenemos también electroencefalogramas tipo ipsarritmia, o hoy en día también puede aceptar que tienen electros anormales multifocales. Finalmente, tienen retraso del desarrollo psicomotor, regresión del desarrollo psicomotor. No siempre. Hoy en día también se acepta que el paciente al inicio del cuadro puede no tener un grave retraso del desarrollo, porque si tiene espasmos epilépticos y que tiene electros anormales, ese paciente ya cumple con criterio de síndrome de espasmos infantiles, ¿ya? Y ya requiere un tratamiento muy urgente, ¿ya? Entonces, esto es algo que es característico de ver en niños en lactantes, habitualmente de 4 a 6 meses, el 90% antes de los 12 meses, que es una frecuencia de 1 en 4.000, y representa alrededor del 10% de las epilepsias menores de 3 años. Se identifica una etiología en el 64% de los casos, pero hay alrededor de un 35% de los pacientes que permanecen sin diagnóstico etiológico. Entonces, ¿cómo sospechamos eso? El patrón de espasmo es súper característico, probablemente alguna vez ustedes lo han visto. Son estas contracciones musculares en el fondo, habitualmente musculatura axial, que pueden ser en extensión o en flexión. Esta contracción eventualmente es mantenida, dura alrededor de 200 milisegundos hasta 2 segundos. ¿Sí? No sé si la vieron, si la quieren ver. Y esto se presenta en clusters, ya se presentan en sucesiones de crisis una detrás de la otra, que habitualmente se presentan al despertar o cuando uno se está quedando dormido. ¿Ya? Entonces, cuando un niño tiene estos episodios, esto es una urgencia neurológica. Nosotros sabemos que mientras más tiempo el niño esté con esta epilepsia, el desarrollo va a ser aún peor. ¿Ya? Por lo tanto, requieren derivación urgente. ¿Ya? ¿Qué necesitamos en el electroencefalograma? Que el electroencefalograma ojalá tenga de registro de deltoides y registrar vigilia, sueño y despertar.
Tiene un electro también, hay un patrón electroencephalograma que es característico, que se llama ipsarritmia, que es un patrón de muy alto voltaje, desorganizado, caótico, con actividad pluriforme multifocal. ¿Bien? Pero lo que quiero que entiendan, colegas, es que cuando ustedes vean esto es una urgencia, tienen que derivarlo prontamente y si le piden un electroencefalograma, mucho mejor aún. Y ojalá que ese electro tenga estas especificaciones. ¿Bien? Bien. ¿Por qué es importante el diagnóstico de síndrome de espasmo infantiles? Porque esto es una epilepsia grave. Mientras más tiempo el niño pase con esta epilepsia sin ser controlada, su desarrollo va a ser aún peor. Y además porque tiene un tratamiento que es súper específico. Aquí no sirve cualquier medicamento. El tratamiento está súper definido y hay aquí el grupo ministerial, el fondo de la Comisión de Síndrome de Espasmo Infantiles, hizo un estupendo trabajo aquí sistematizando y diciendo cuál es el tratamiento que cambia el, el pronóstico de estos niños, que básicamente es una combinación de corticoides tipo ACTH o prednisolona, al cual se le puede agregar otro medicamento que se llama vigabatrin. Estos son medicamentos de especialidad. Pues lo que yo quiero que entiendan, colegas, es cuando ustedes ven un niño con espasmo, tienen que rápidamente sospecharlo. Ojalá que pueden llegar a pedir un electrocardiograma mejor aún, ¿ya? Porque este paciente requiere un manejo de especialista. Ese es el concepto. ¿Ya? Pero bien. Y finalmente, quería mencionarle una palabrita de la encefalopatía epiléptica y del desarrollo más frecuente preescolar-escolar, que es el síndrome de Lennox-Gastaut. Esta también es una epilepsia grave, ¿ya? En el cual vamos a encontrarnos con crisis epilépticas frecuentes y diversas, sobre todo generalizadas, tipo tónicas, atónicas, ausencias atípicas, etcétera. Niños que tienen un retraso del desarrollo psicomotor, discapacidad intelectual severa, y que también tienen un electroencefalograma que es característico, ¿ya? Esta es una epilepsia que habitualmente es de niños más grandes que el síndrome de West. Son niños habitualmente preescolares pequeños, 3, 4 años, ¿saben? ¿Ya? Que tienen a muchos de ellos, la gran mayoría de los casos ya tienen una discapacidad intelectual o un retraso de desarrollo que es previo al inicio de las crisis, ¿ya? Y que tienen crisis en el fondo que son tónicas, ¿ya? Crisis tónica, que es un aumento de la musculatura axial. Les voy a mostrar esta serie de hiperexis tónica, que es un aumento del tono de la musculatura axial que dura más de 2 segundos y esto se puede mantener en tiempos bastante prolongados. Y también tiene otro tipo de crisis, los cuales que se llaman crisis atónicas, en los cuales los niños básicamente que pierden el tono, ya sea de la cabeza o del tono corporal completo, y se caen. Cualquiera de estos dos tipos de crisis son crisis que se dan en contexto de epilepsias graves. Estos son niños que están severamente enfermos, que habitualmente en la mayoría de los casos ya tienen un retraso del desarrollo importante previo. Pero el problema es que cuando esta epilepsia se establece, el desarrollo es incluso aún peor del que había antes del inicio de la epilepsia. Por lo tanto, también esta es una urgencia neurológica que también requiere un diagnóstico y un manejo pronto. ¿Ya? Tenemos un electroencefalograma que es característico a este síndrome, que habitualmente es un patrón de espiga onda lenta a 1,5, 2 Hz, ¿ah? Y esto es un patrón interictal que se presenta de forma continua durante la vigilia y el sueño. Y también tenemos otro hallazgo característico, son los ritmos rápidos frontales, bilaterales y sincrónicos, pero el concepto, colega, es que cuando ustedes vean este tipo de pacientes, en el fondo, bueno, van a requerir un electro pronto y ojalá que los vea un especialista para iniciar un manejo especializado. ¿Bien? Tal como les dije anteriormente, y al igual que en el caso del síndrome de West, estos pacientes requieren un tratamiento súper específico, ya que con ciertos fármacos están claramente definidos, ácido valproico, al cual se le puede o no agregar la motrigina, rufinamida, se plantea rápidamente alternativas no farmacológicas como la dieta cetogénica o como la cirugía de epilepsia con BNS o estimulador del nervio vago. Por lo tanto, si ustedes ven un tipo de uno de estos pacientes, rápidamente electro y derivar para manejo especializado. ¿No? Entonces, colegas, ¿alguna duda antes de ir a los casos clínicos? Hoy no sé si dejamos las dudas al final, Reinaldo. Yo creo, porque después podemos hacer una recapitulación cuando tengan las preguntas los colegas. Lo que sí es Bien, importante que se vayan, ojalá, identificando en el chat, colocando su nombre y también el lugar de trabajo, como les puso ahí la doctora Rosa. ok, colegas, así que después de toda esa información, ahora vamos a la parte práctica. O sea, ¿cómo opera? Ahora quiero que estos casos van a tratar de representar para qué sirve el electro. ¿Ya? ¿Cuándo y cuándo, cómo lo interpreta un médico que no es especialista? ¿Ya? Y sobre todo, ¿cuál es la racionalidad de pedirlo? ¿Ya? Más que el informe técnico. Tenemos un paciente adolescente de 17 años que refiere
que en relación a una privación de sueño, un día que se quedó muy tarde de una fiesta, tomó un poquito de trago, dice que al despertar es encontrado con los ojos abiertos, hipertonía generalizada, clonías de cuatro extremidades, 3 minutos de duración y luego durmió por una hora. O sea, una crisis tónico-clónica y repite un episodio similar 4 semanas después eh, sin, eh, sin mediar, sin mediar un gatillante muy claro. Y la crisis es parecida a las que le mostré anteriormente. Está definido como una crisis tónico-clónica que fue presenciada por un... Así que, la primera pregunta. ¿Este paciente tiene epilepsia? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ahí abrí la función de votaciones para que todos los participantes vayan votando. Y damos, ¿cuánto? ¿30 Dos, segundos, Felipe? un minuto, Karina, ¿no? Yo creo que Ya, no. ya. Entonces, dos crisis, paciente que ha tenido dos crisis. La primera fue en relación a privación de sueño. Todos alguna vez nos hemos privado de sueño en la vida y no todos hemos convulsionado, así que no, no debiese actuar necesariamente como una crisis provocada, porque es un gatillante bien frecuente. Eh, entonces, la primera pregunta, ¿tiene epilepsia sí o no? ¿Sí? No. Eso es importante que ojalá todos participen. Alcancemos ojalá un 80% de respuesta sería lo ideal. ¿Eh? Vamos en el 60. Dos crisis no provocadas. O sea, la primera fue provocada por esta provocación muy leve, yo creo que no es el alcohol. Ya, 1 minuto 15, compartimos. ¿Mm? Dale. Bien. Bien, es estupendo, colega. Felicitaciones. Dos crisis no provocadas separadas por 24 horas, sí, son crisis no provocadas. O sea, yo estoy de acuerdo que tiene epilepsia. Entonces, la pregunta que sigue a continuación, o sea, entonces, bueno, ustedes lo conocen muy bien, que son los criterios de la, de, de Leigh para hablar de epilepsia, dos crisis no provocadas separadas por 24 horas, o una crisis asociada a un alto, no provocada, asociada a un alto riesgo de volver a presentar una segunda. ¿Cómo estimamos ese alto riesgo? Básicamente por la anamnesis y examen físico, y también por exámenes de apoyos como el electroencefalograma y resonancia. ¿Ya? Y finalmente el diagnóstico de un síndrome epiléptico, término en el cual ustedes ya han quedado expertos. Lo hemos conversado largamente. ¿Ya? Entonces, si ya sé que tiene epilepsia, ¿por qué le pido el electro? ¿Solicitaría electro? ¿Y sí o no? No, pues el diagnóstico de epilepsia ya está claro, o sea que no me aporta nada. Sí, pero solo si la resonancia magnética es anormal. Sí, ayuda a definir tratamiento y pronóstico. O sí, pero solo para monitorizar la respuesta al tratamiento. O sea, le dejo el tratamiento y de ahí pido el electro a ver si mejoró o no. ¿Por qué le pedirían electro a este paciente? O no, hay que pedirle nada y es una pérdida de tiempo y recursos. De acuerdo a lo que acabamos de conversar. Si alguien tiene otra alternativa, la puede plantear en el chat. O sea, a lo mejor otro argumento para pedirlo o para no pedirle. Estos son los que a mí se me ocurrieron. Pero siempre que uno pide un examen, uno debería preguntarse, bueno, este examen, ¿en qué me modifica la conducta? Si ya sé que tiene epilepsia, ¿por qué le pido? ¿Por qué estoy gastando recursos y tiempo del paciente en eso? Acá hay un 100% de la respuesta en una alternativa, así que Vamos. yo creo que está la tendencia clara. Bien categórico, sí. Bien, estupendo, excelente. Felices, súper bien, súper bien. Efectivamente, ¿ya? Porque sabemos que tiene epilepsia. El punto es ahora ponerle un apellido a la epilepsia. Entonces nosotros pensamos que esta epilepsia son dos crisis tónico-clónicas, son generalizadas, tiene 17 años, o sea, podríamos pensar que este paciente está dentro del grupo de las epilepsias generalizadas idiopáticas, ¿ya? Y, y por tanto, el electro aquí en el fondo me va a permitir en casi decir, ok, sí, tiene una epilepsia idiopática generalizada, este paciente requiere tratamiento, sé que hay ciertos tratamientos que le van a servir, levetiracetam, la motrigina, ácido valproico, y te decía también que hay algunos tratamientos que no le van a servir y que no debe ocupar, carbamazepina o carbazepina. Y también sé, con todo esto, con gracias al electro, que por la edad que tiene el paciente y dependiendo del electro, pucha, probablemente van a que estar tratamiento durante muchos años, no sé si toda la vida, pero durante un buen tiempo. ¿Ya? Entonces, dije, entonces le hacemos el electro y
tenemos actividad del piriforme de poliespiga, onda, generalizada en vigilia y en sueño no REM. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpretamos este examen? Ya, pues, ya lo pedí. Paciente, ya doctor, llegué con mi examen. Se hizo una imagen, la imagen está normal. Paciente que, alumno está en cuarto medio, buen alumno, niño, ¿ya? Medio carretero nomás, pero bien, un buen niño, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo interpretamos el examen? Entonces, te llega este electro con actividad piriforme generalizada. El paciente tiene epilepsia mioclónica juvenil. El paciente no tiene epilepsia, esto es un cuadro psicógeno, todo esto es conversivo y es un tema aquí psiquiátrico base. El paciente hay que derivarlo rápidamente para que lo operemos, para operarlo, porque a lo mejor hay que sacarle una parte del cerebro para que se le pase la epilepsia. O bien el paciente tiene una epilepsia generalizada y es posible que pueda recibir fármacos muchos años. ¿Cómo interpretamos este electro? Acá están muy divididas Está las opiniones. su- Yo creo que se va a sí, dar para Mm, comentarlo un poco más. está súper dividido. Eh, 50 y 50. ya, ok. Bueno, está bien, pero ya. Sí, con tal que no sea el 50, no sea un cuadro psicógeno, estamos, estamos, estamos bien, estamos bien. Con tal que sí, claro, si dijeron que era psicógeno, esto, chuta, un problema. Si no, yo creo que entiendo que las otras cosas pueden ser más debatibles. Vamos a cerrar ya. Muy bien. Ok, colega. Entonces el 46% se inclinó por epilepsia muy juvenil y el otro 54% indicó que esto es una epilepsia generalizada, a secas. Entonces vamos a, quiero que mostrarle el cuadrito. Vamos a ir atrás. Cuando yo les hablé de la epilepsia generalizada, les dije, bueno, las epilepsias generalizadas frecuentes de ver es la epilepsia mecánico juvenil, que es una epilepsia bien típica de los adolescentes, pero que tiene un criterio que yo les dije, que tiene que tener crisis mioclónica, se llama epilepsia mioclónica juvenil, ¿ya? Entonces, como criterio mandatorio, debe tener crisis mioclónica. Y yo en ningún momento les conté que este paciente tuviera crisis mioclónicas, ¿no? Lo que les dije es que tenía crisis generalizadas y que el electro generalizado, por lo tanto, vamos a decir, sí, esto es una epilepsia generalizada, probablemente. Hay debatible en qué categoría la vamos a poner, pero es una epilepsia generalizada. Sabemos a qué medicamentos va a responder y sabemos cuál va a ser el curso clínico, ¿ya? Así que yo creo que esta es una epilepsia generalizada, por lo tanto, una epilepsia con crisis tónico-clónica tal vez del despertar, no, puede ser, ¿ya? Pero no me parece que tenga epilepsia mioclónica juvenil porque no tiene crisis mioclónica. Yo les dije que el paciente había negado tener otro tipo eh, había negado otro tipo de crisis. No sé si alguien tiene una opinión distinta, Reinaldo, Karina. Agregaría algo muy cortito, quizás preguntar dirigidamente, porque tal como Paciente. tú dijiste, muchas veces si uno le pregunta, ¿tiene otro tipo de crisis? No, pero en la mañana preguntar, ¿tiene algún tipo de movimiento raro en la mañana, sobresalto? Quizás preguntar dirigidamente solamente. Agregar. Ya, gracias. Pedro tiene 5 añitos, es un niño que es sonámbulo. Básicamente él camina por la noche, antes cuando más pequeño tenía terrores nocturnos, se despertaba agitado en la noche, gritaba, llamaba gritando a la mamá se iba a asustar, se ponía frente al niño, no la conocía, que tiene un terror y es sonámbulo, camina por la casa, va, sale de la casa, va. Ya. Y alguien, un doctor, otro doctor, no fueron ustedes, le pidió un electro y el electro decían electro anormal. Eh, eh, el doctor dijo que tenía esta cosa que era muy agudo y dijo que era un electro irritativo anormal y la mamá llega hasta aterrada porque dice, uy, me dijeron que mi hijo tenía epilepsia, doctor. Entonces, ¿cómo interpreta este examen? El paciente no tiene epilepsia, el electro es anormal, así que como tiene electro está informado normal, el paciente tiene epilepsia. Hay que repetir el electro, hay que hacer más electro todavía para diagnosticar epilepsia, o bien hay que hacer una resonancia magnética, porque tiene este electro anormal. Esta la vamos a tener que hacer mano alzada o por el chat ¿Por porque qué? no quedaron desconfiguradas las preguntas. Ups, ya. No sé si alguien quiere opinar, o tal vez alguno. Tal vez siempre partir por la clínica, ¿no es cierto? Los episodios de sonambulismo, terror nocturno, solo en ocasiones se pueden confundir con crisis epiléptica, pero la mayoría de las veces corresponde simplemente a un trastorno del sueño.
estoy de acuerdo. Esto, claro, el sonambulismo nocturno es una parasomnia que es muy frecuente de ver en escolares, ¿ya? Entonces, entiendo que las dos diferenciales con crisis frontales, las crisis frontales nocturnas, o sea, tienen características un poco distintas a lo que le acabo de contar, ¿ya? Entonces, claro, a lo mejor la primera pregunta es, ¿por qué le pediste el electro a este paciente? ¿Ya? No sé si no vamos a tener como respuesta, ¿no es cierto? Acá, ¿no? O sea, el feedback del... No, ¿no? Bien. Está poniendo la alternativa, dice por ejemplo, ¿De ahí en dónde, el chat dónde, pusieron dónde? la C, no sé, dijiste vota Sí. por la C, se requiere No, repetir el electro. mm, ya, También la D pusieron aquí, ya. requiere realizarse una resonancia de cerebro No, para no, complementar el no. estudio. Ok, no. Ok, de acuerdo. Ya. Yo creo que este paciente no tiene epilepsia, ya honestamente. ¿Ya? Y claro, yo no debería Y, cuestionarse un poquito la... ¿Sí? y varios la ahora, ¿ah? Ah, ok, ya, Por ok. si acaso. ¿Eh? Bien, Sí. gracias. Bien. Pero este paciente no tiene epilepsia, colega. Yo creo que yo me habría cuestionado a un niño con sonambulismo, yo no le pido electro. O sea, es bien simple. ¿No? No creo que sea necesario. Creo que no va a aportar nada. ¿Ya? Eso es lo que yo pienso. Además, en Y- el fondo, ahora, les puse, profesor, esto en el fondo porque en ocasiones electros que ven informados anormales, ¿ya? Pueden tener en el fondo a lo mejor, bueno, que revisado el electro tiene una variante fisiológica. Esto se llama espiga positiva de 14,6 Hz, que es una actividad en el fondo espiga de bajo voltaje, monomorfa, que se ven en las áreas temporales. Cuando uno los pone en montajes referenciales, tienen polaridad positiva. Pero a lo que voy, que cuando a ustedes les llega un electro que está informado normal, pero el episodio no los convence, chuta, dúdenlo un poquitito, colega. ¿Ya? Esa es un poquito lo que les quiero transmitir. ¿Ya? Si a usted el paciente le parece que no tiene clínicamente epilepsia y el electro muestra una normalidad no muy clara, ojo, ¿ya? Ojo con la forma en que interpretan el hecho. Bien, porque muchas veces muchos elementos que se ven agudos son interpretados, me ha pasado gato, como interpretados como epilepsia. Y no todo lo que se ve agudo, no todo lo que se ve como así, como picudo, como casi como muy agudo, necesariamente es epilepsia. Los criterios para la actividad epileptiforme tienen que tener una serie de otros criterios en el fondo electroencefalográficos, que son más de manejo del especialista, pero no toda actividad aguda, no todo lo que se ve muy, muy pinchudo en el electro es necesariamente epilepsia. ¿Ya? Y sobre todo si los episodios no los convencen, bueno, póngalo un poco ser, ahí, absténganse de diagnosticar epilepsia. ¿Ya? Entonces, ¿qué le vamos a decir a la mamá? Mamá, su hijo no tiene epilepsia. ¿Podemos repetir el electro? Sí, pero si el electro nos vuelve a mostrar esto mismo, vamos a quedar igual. Es que yo le diría que básicamente que no tiene epilepsia. Agustina tiene 7 años. Ha tenido 2 episodios en que a las 23 horas la niña refiere que se despertó en la noche, decía que no puede hablar, tenía movimientos de la carita, que comenzaba a salivar, ya, y eso le duró 1 minuto. Y la niña refiere a acordarse. Ella dice que fue a la pieza de los papás, no podía hablar, pero ya sabe lo que le pasaba, estaba muy asustada y que eso fue cortito, duró 1 o 2 minutos. Entonces se le hace un electro que registra vigilia, hiperventilación y fotoestimulación. Nada más. Eso es lo que se le hizo en el electro. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la conducta más adecuada? Iniciar tratamiento antiepiléptico, solicitar un video monitoreo bien largo, ojalá de 5 días, dejar a la paciente de 5 días hasta que tenga una crisis. Recordemos que ha tenido solamente 2 crisis en su vida, o sea, la posibilidad de registrar una crisis si yo dejo al paciente mucho tiempo no es muy alta. Solicitar un electro con registro de sueño, o bien decimos, no, esto es conversivo, esto es un síncope, no es crisis epiléptica y no hago nada. ¿Qué creen ustedes que sería en el caso de la niña Agustina? Van respondiendo súper bien. Falta un poquito más de respuesta y llegamos. Lo importante es describir bien los eventos, ¿ah? Se nota que la diferencia, ¿no es cierto? Cuando uno recibe una interconsulta bien derivada en estricto rigor, uno ve que lo prolijo que se escriba un poco la crisis o el evento que tiene el paciente ayuda muchísimo finalmente a saber cuándo recibirlo, incluso en el hospital, darle la prioridad, por ejemplo, tanto para que lo atienda el clínico o el neurólogo o también para tomarse el electroencefalograma, etcétera, ¿no? Así que eso como De un mensaje de acuerdo, atención primaria. sí, de acuerdo, colegas. Miren, para nosotros es mucho más útil que una buena descripción presenciada por el testigo presencial, más que ustedes pongan diagnósticos tónico-clónico, epilepsia, eso o ausencia.
Eso habitualmente no nos sirve mucho. Es mucho más útil que ustedes me hagan una descripción acabada de lo que vieron por último, el especialista puede interpretar después eso. Pero para nosotros es mucho más útil eso, un video, a que alguien me ponga simplemente tónico clónico, ausencia. ¿Ya? Porque eso habitualmente Claro. no dice mucho. ¿Ya? Y la mayoría de ustedes, colegas, indicó el electroencefalograma con registro sueño. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es definir el síndrome epiléptico. Probablemente esta niña debe tener una epilepsia focal autolimitada con espiga centrotemporal. Pero lo que queremos nosotros es definir un síndrome. ¿Por qué queremos definir un síndrome? Porque eso nos va a permitir decir, ok, esta niña en general va a andar bien con el tratamiento, este tratamiento le va a hacer bien, y al cabo de 2 años de tratamiento vamos a poder suspender el fármaco. ¿Ya? Entonces, y ser tratamiento antiepiléptico es una opción, yo lo entiendo, a lo mejor en un medio donde no tengamos ningún recurso y tengamos un acceso muy difícil a electro, yo también lo respeto. Pero yo creo que teniendo acceso en el fondo, yo creo que eso, un electro en este caso, nos permitiría, a lo mejor, claro, precisar mucho mejor el diagnóstico y reasegurar a la mamá, en el fondo, darle ciertas certezas a la mamá. ¿Ya? Y no solamente decirle su hija tiene epilepsia, sino que vamos a poder decirle su hija tiene una epilepsia focal, autolimitada, y esto va a andar bien, con un 90% de certeza. ¿Ya? O sea, no tiene más. Si uno dice eso, tiene un 90% de posibilidades de achuntar. ¿Ya? En cambio, si no le hago ningún electro, le voy a decir, no, fíjate, tiene epilepsia focal y eso. Nada más. No sé nada más. Bien, de acuerdo. Entonces, bueno, recordar nuevamente que el electro nos permite a nosotros predecir, en el fondo, los riesgos de recurrencia posterior a una primera crisis. En el caso de esta niña había tenido 2 crisis, pero el electro también tiene esa utilidad. Entonces, en la niña Agustina hay actividad de epilepsia efectivamente focal sobre las áreas centrotemporales, bilateral independiente, un poquito lateralizado hacia la izquierda. Y esta niña tiene epilepsia focal, tiene 7 años, donde tiene digamos que tiene un déficit atencional, pero tiene una epilepsia focal. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir en cuanto a neuroimágenes? Yo entiendo que esto es debatible, ¿ya? Pero yo tengo mi opinión. ¿Ya? Yo tengo una opinión bien clara, pero entiendo que esto puede ser. El electroencefalograma, la verdad es que como tiene esa actividad en las áreas centrales, eso descarta lesión, por lo tanto, eso es imposible que sea una lesión. Solicito una resonancia magnética solo en caso de presentar un déficit neurológico, o sea, que a esta niña le costara mover me parece, ¿no? Ni le costara caminar o no pudiera mover un lado del cuerpo. Solicito resonancia magnética de encéfalo, porque esta es una epilepsia focal y debe ser estudiada como tal. Y finalmente solicito resonancia magnética de encéfalo solo si es que se vuelve refractario, o sea, solo si es que no responde a 2 fármacos antiepilépticos en combinación o en monoterapia, bien escogidos y a dosis adecuadas. ¿Qué creen ustedes, colegas? Esta pregunta se aleja un poquitito del tema de la presentación, pero yo creo que tiene que ver con la utilidad de las imágenes en epilepsia. Y entiendo que esto es Esta, debatible, entiendo esta es que aquí difícil, alguien... ¿ah? Esta es compleja. Yo creo que Karina también piensa lo mismo, ¿no? Esta es más Sí, complicada. sí, entiendo que es debatible, ¿eh? Yo creo que aún... Te pusiste polémico, Felipe. Ujú. Lleva un No, pero es minuto verdad, pues si 20. uno Finalízalo tiene, para conversar. sí, si uno tiene pocos recursos, yo te creo una pregunta súper válida la que hace Felipe acá. Sí, Mm. sí. Ujú. Ok, ya, ok, bien. Entonces, claro, el electro demuestra un foco en la área central, lo que descarta lesión estructural. No, una persona puede tener una displasia, puede tener un tumor, puede tener una obstrucción, puede tener cualquier patología sobre las áreas centrales. ¿Ya? Entonces, eso no, yo creo que está. Solicitar resonancia magnética encéfalo solo en caso de presentar un déficit neurológico. eh, Hay que entender que la mayoría de los pacientes con epilepsia focal, incluso con epilepsia focal lesional, los niños que tienen tumores, malformaciones, esclerosis mesial, o sea, todas lesiones focales que son eventualmente resecables, no tienen déficit neurológico, no tienen, me parece. La mayoría, el 90% de las personas con epilepsia no tienen déficit neurológico, entonces tampoco lo esperaría. Solicitar resonancia magnética de encéfalo es lo que yo tendería a hacer, honestamente, en el fondo, pensando en epilepsia focal, en el fondo tendería a hacer. Lo que sí entiendo, esta es la postura de decir solicitar resonancia magnética de encéfalo solo si es que se vuelve refractario, yo creo que es una postura válida. Yo creo que muchas personas en escenario de recursos limitados, uno puede decir esta epilepsia es una epilepsia focal autolimitada, uno podría, de acuerdo a la uno podría prescindir de la resonancia magnética, ¿ya? Pero tal vez sería preferible hacerla. No sé qué piensan Karina o Reinaldo. Eh, Muy de acuerdo, yo creo que en la actualidad la C es la más válida, ¿no es cierto? Porque ya la escasez de recursos
no es tal, pero en su momento, ¿no es cierto?, era guardar estas resonancias a los pacientes más refractarios. Mm, La T fue válida por muchos, muchos años. De acuerdo, yo también te diría. ya, ya. Bien. Entonces, Josefina es muy distraída en el colegio, se distrae, conversa, se para, no anota. Y alguien dijo, ah, eso puede ser una epilepsia de ausencia. Alguien me dijo que es ausencia. Y le hacemos un electroencefalograma y el electroencefalograma muestra ocasional actividad epileptiforme focal centrotemporal independiente. Y la pregunta es, ¿cómo interpretar este examen? La mamá también llega desesperada, doctor, el electro dice que mi hija tiene epilepsia y esto es terrible y me dijeron que tenía epilepsia, porque el electro dice que tiene epilepsia. Entonces, ¿cómo interpretar el examen? ¿El electro es compatible con una epilepsia de ausencia infantil? ¿El electro confirma una epilepsia focal con espigas centrotemporales? El electroencefalograma no es compatible con síndrome epiléptico sospechado, porque nosotros estamos planteando que esta crisis de ausencia, o de esto de distraído, podría estar en el contexto de una epilepsia de ausencia. Por lo tanto, eh, la electro no es compatible con síndrome epiléptico sospechado y la paciente no tiene epilepsia actualmente. O bien, de solicito resonancia magnética del cerebro para confirmar el diagnóstico. Yo, para confirmar el diagnóstico de epilepsia, necesito una imagen. ¿Qué creen ustedes, colegas? Ya, les recuerdo que la motivación acá de la persona que pidió dijo, oh, esta distracción puede deberse a que niña tiene muchas crisis de ausencia. Yo creo que por eso le pidió el electro. Ese fue un poquitito su pensamiento. Y esto es lo que le apareció en el electro. Bien, muy bien, colega. Excelente. 80%, efectivamente. Dijimos en el fondo que para nosotros configurar el diagnóstico de síndrome epiléptico, nosotros tenemos que tener un tipo de crisis y un tipo de paciente, una cierta edad, un cierto nivel de desarrollo y un electro que sea compatible. Entonces, si eso, todas las cosas no juntan, no son compatibles entre sí, bueno, no podemos diagnosticar un síndrome epiléptico. Y efectivamente, en esta niña que es muy distraída, que no sabemos si tiene crisis de ausencia, yo creo que no, de hecho, pero entiendo que puede haber una duda razonable, pero que tiene un electro en el fondo de estas características, la verdad es que no es compatible con ausencia y esta niña no tiene epilepsia. Fin de la historia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, recordar, nuevamente, ya lo dijimos Mario anteriormente, y que hay un Felipe, por... ¿Sí? quizás no es objetivo para esta presentación, pero para los residentes de neurología que sepan que la actividad generalizada igual se puede ver focal en algunos estadios de sueño, en somnolencia, quizás en sueño, De acuerdo, y eso podría producir errores después en la interpretación, así es que es necesario tenerlo ahí presente. de acuerdo, Karina. De acuerdo. Eh, de acuerdo. Entonces, Josefina, 7 años, inatención, dificultad. Entonces, recordar, esto ya lo dijimos anteriormente, pero en el fondo que hay un porcentaje de la población que va a tener electros anormales, sobre todo con actividad sobre las áreas centrales, y que si mi paciente, justamente, que a quien yo le pedí el electroencefalograma por otra causa, por un síncope, porque es distraído en clase, porque tiene depresión, porque pelea con la hermanita, si, por ejemplo, por tener a que alguien podría querer pedir un electro, te llega a tener la mala fortuna de estar dentro de ese porcentaje de la población con electros anormales, chuta, yo a lo mejor erróneamente voy a diagnosticar epilepsia. Entonces, nuevamente, colegas, si no hay historia compatible con crisis epiléptica, la persona no tiene epilepsia. ¿Ya? ¿Ve? De acuerdo, yo creo que la mayoría. Bien. Entonces, Eduardo, 8 años, episodio en que se desconecta. Sospecho una epilepsia ausencia. En este caso, en el fondo, hicimos vigilia, sueño no REM y fotoestimulación, pero no realizamos hiperventilación. Entonces, ¿cuál sería la conducta más adecuada? Repito el electroencefalograma con privación total de sueño, o sea, no duerma nada toda la noche. Repetir el electroencefalograma con una hiperventilación prolongada, ojalá 5 minutos, repetida. Realizar un video monitoreo de 24 horas, o sea, un electro bastante largo y bastante consumidor de recursos, o iniciamos tratamiento inmediatamente iniciamos tratamiento. Y no sé si bien, están viendo el video, digamos que los episodios son así, el niño el niño está contando, interrumpe el contar, hay una leve desviación de los ojos hacia arriba, desconexión absoluta del medio, y posteriormente retoma sus actividades en forma normal. Y eso duró alrededor de 10, 15 segundos, 20 segundos. Entonces, ¿cuál será la conducta más adecuada? Ok.
Muy bien. Dijimos entonces exactamente que para este síndrome epiléptico en particular, epilepsia urgencia, ya infantil, sobre todo infantil, pero también por la juvenil, bueno, la hiperventilación puede ser una maniobra bien clave. ¿Ya? Entonces ahí es algo que hay que hacer hincapié. Muy bien. Ok. Ya. Esta pregunta sí que yo entiendo que es más de especialidad. Alan tiene 3 años, tiene un retraso severo en lenguaje, tiene una posible regresión del desarrollo psicomotor. ¿Ya? Los papás dicen que el niño hablaba normal y dejó de hablar. ¿Ya? Y los papás dijeron, no, es la pandemia, debe ser la pandemia. Pero el punto es que antes tenía un desarrollo normal y ahora el niño ya tiene una regresión del lenguaje, pero también conductual. Y uno le pregunta si ha tenido crisis evidentes y ellos dicen que no. Yo le hago un electroencefalograma y el electro está informado con actividad de continua durante el sueño. ¿Ya? Entonces, básicamente, todo el tiempo que el niño duerme está con una actividad de progesterona que es muy frecuente, continua, o abundante. Ya, entonces entiendo que esta es una pregunta un poquito más difícil, ¿ya? Y ahí les lo soplé. Eh, eh, entonces, una alternativa es iniciar tratamiento para prevenir la aparición. Dice, hoy chuta, usted es un electro alterado, a lo mejor hay que prevenir la aparición de epilepsia. Paciente podría tener una encefalopatía epiléptica, una epilepsia grave, ¿ya? Y ya hay que derivar en forma urgente. Solicitar un electroencefalograma más largo, ¿no? O no tiene crisis, solo observación. Como no tiene crisis, pero a mamá yo le dije si tenía crisis, me dijo que no. Entiendo que esta pregunta es un poquito más de especialidad, pero creo que... Ok, muy bien. Bien, muy excelente, colegas. Claro, efectivamente, como todo en la vida hay excepciones, como todo en medicina hay excepciones. Dijimos que el diagnóstico de epilepsia es eminentemente clínico, no tiene que tener crisis para diagnosticar epilepsia. Pero, hay una condición hay un síndrome epiléptico muy particular que se llama síndrome Landau-Kleffner, o actualmente se llama encefalopatía epiléptica con acción de espiga-onda durante el sueño, en el cual en el fondo son niños que eh, presentan una regresión del desarrollo psicomotor asociada en el fondo a una actividad epileptiforme intelectual que es muy frecuente durante el sueño y se plantea que eso puede contribuir al retraso o estancamiento del desarrollo. Entonces, los padres pueden decir que no hay crisis, pero a lo mejor son crisis que no han visto, entonces esta sería una excepción a la regla, ¿ya? De que si uno tiene esto en el fondo exactamente, en un contexto de un niño que aparentemente está muy retrasado en su lenguaje o que ha regresado en su lenguaje, bueno, a lo mejor este niño puede tener una epilepsia grave y lo que hay que hacer es que derivarlo prontamente, ¿ya? Entonces, pero esta sería una excepción a lo que hemos planteado anteriormente. Muy bien. Y finalmente, Diego tiene 8 meses y tiene episodios en que extiende las extremidades al despertar y eso le viene en clase. Tiene uno ahí, y ahora va a venir otro. Y en el desarrollo psicomotor no tiene sonrisa social, no se sienta. Eh, y en el electroencefalograma tiene frecuente actividad epilepsia multifocal. ¿Ya? O sea, tiene un electro muy alterado. Dice eso nomás el electro. ¿Ya? Estos son. Entonces, colegas, ¿cuál es la conducta más adecuada? El electro es compatible con epilepsia, podría ser una depresión, y por lo tanto lo que hago es indicar hacia el cuerpo. Solicitar un electro más prolongado, ¿ya? Para registrar más anormalidad. Yo creo tener más anormalidad. O el electro es normal, por lo tanto no hay que hacer nada, mejor esa es la interpretación que alguien hace, y el paciente presenta espasmo epiléptico y hay que derivar a la brevedad para indicar un tratamiento especializado. ¿Qué creen ustedes? Objetivo logrado acá, da gusto cuando hay 100% de respuesta correcta. Ujú. Ya, ok, muy bien, efectivamente. ¿Ya? Ustedes tienen un niño con estos episodios paroxísticos, le hace un electro, el electro llega informado anormal, cualquier tipo de... Bueno, ese paciente hay que llevarlo urgente, porque puede tener una encefalopatía epiléptica y mientras más tiempo este paciente pase con esta epilepsia grave, su desarrollo va a ser aún peor. Y el tratamiento, como ustedes bien dicen, no es cualquier tratamiento, no es darle cualquier fármaco, sino que son fármacos que están bien claritos,
ya que están súper establecidos y que muchas veces yo creo que están solamente disponibles a nivel de hospitales terciarios. ¿Sí o no, Karina? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Sí, a urgencia, al A tiro. urgencia, a urgencia, claro, urgencia o claro, creo que lo tiene que... Ya, ya pues. Así que, colegas, en resumen, un punto es que el electroencefalograma es útil para determinar riesgos de recurrencia del síndrome epiléptico. ¿Ya? Ya quedamos todos expertos en lo que es síndrome epiléptico y cuáles son los más frecuentes de los niños escolares, los lactantes escolares. Tiene múltiples limitaciones, no es un examen perfecto, está lejos de ser perfecto, ¿ya? Hay que recordar que hay un porcentaje de la población que siempre tiene actividad epileptiforme y que esas personas no van a tener epilepsia, ¿ya? ¿Ok? Aquí lo más importante, colegas, es ser cuidadoso en la interpretación del resultado y sobre todo tener muy claro por qué uno está pidiendo el electroencefalograma. Cuando uno pide un examen, la idea es que ese examen nos permita tomar decisiones clínicas, ¿ya? Que vayan a impactar en el manejo de los pacientes, ¿ya? Así que gracias por su atención y participación. Extraordinario, ¿no? Súper, súper completa la presentación, súper clara. Así que una vez, muchas gracias, Felipe, por tan buen material, ¿ah? Yo creo que esto ayuda finalmente a todos los que hacemos clínica, desde la atención primaria hasta el nivel terciario incluso, ¿ah? Gente que está en formación, ¿no es cierto? Que también está conectada. Así que muchas, muchas gracias. ¿Sí? El enfoque es bien médico, paramédico, como planteé anteriormente, es como paramédicos de APS, porque aquí el Ujú. interés no era ser capaz de leer el electrón, sino que solamente entender por qué lo pedimos en el fondo, ¿no? Cuál es la racionalidad detrás del examen No, y cómo súper. eso nos ayuda a tomar decisiones. Y los escenarios súper bien planeados, así que muy, muy, muchas gracias. Yo creo que en honor al tiempo no tenemos mucho espacio Mm, para preguntas, pero sepan que la presentación la vamos a subir a la página del ministerio, igual como siempre, ¿no es cierto? Y nos pueden, no sé, si tienen preguntas o necesitan ahondar un poco más en algún tema, obviamente siempre nos pueden escribir, ¿no? Podemos hacer el enlace ahí con el doctor Castro si tienen alguna duda muy precisa. ¿Te parece, Karina? Me parece excelente. Y avisar también, muchas gracias Felipe por la presentación. Yo creo que obligatoria para todos los residentes de neurología. Va a quedar grabada y recordar que en febrero, no sé si avisaste Reinaldo, en febrero no nos vemos y continuamos en marzo. Claro, en febrero el mes de descanso, ¿ah? Y retomamos el 4 de marzo. Y el enlace para las presentaciones va a seguir siendo el mismo, en Red Crónicas. Por si acaso van a aparecer siempre aquí en las invitaciones. Bien, pues, muy agradecido. Pues, Cuídense mucho, ya que pues. tengan lindas Adiós, vacaciones. Igual, igualmente, que que les estén vaya bien. bien. Chao, Ujú. Chao, chao. Chao, muy bien. Gracias Felipe. adiós.